Bienvenidos al Museo de América, a todos y a todas. Estamos aquí para presentar una de las piezas más especiales que tenemos en nuestro museo, que es una pieza casi única en varios sentidos, porque realmente solo quedan 4 como ellas en todo el mundo, que sería el Códice Trocortesiano o Códice de Madrid, que es un códice maya. El códice es un tipo de documento escrito que proliferó en la zona de Mesoamérica, que lo llevaron a cabo varias culturas, la maya, la mexica y otras, que consiste en libros, pero muy diferente a lo que entendemos hoy, porque ellos los hacían en formato de biombo, como podemos ver aquí. Son unas hojas que se pliegan sobre sí mismas. En el caso de los mayas solo quedan 4 en el mundo, como ya he dicho. El códice borbónico, que está en París, el códice de Dresde en Alemania y el códice Broglie, que se encuentra en México. En el caso maya, al igual que otras culturas mesoamericanas, eran culturas que escribían, de la cual nos quedan registros históricos, al contrario que otras culturas del continente americano. De hecho, de los mayas nos quedan numerosas muestras de registros escritos, como por ejemplo en estelas, en los edificios y en este caso en el caso de los códices. El códice trocortesiano es un códice de época posclásica, es decir, es un códice tardío, no pertenece a la época clásica, a esas ciudades que tenemos en la cabeza cuando hablamos de mayas, como Tikal o Palenque, y realmente no sabemos de qué zona maya viene, porque el hallazgo y la entrada en el Museo de América es desconocida. Solo sabemos que por el tipo de escritura, la representación es de época posclásica. La razón por la que se hicieran también nos es desconocida, porque al quedar tan pocos elementos escritos en libros, tan pocos códices, que solo quedan 4 como ya he dicho, es realmente difícil establecer el patrón y por qué se escribían y por qué se hacían. La mayoría de estos códices son códices mágico-calendáricos, es decir, tienen una especialización religiosa, están vinculados a divinidades, a dioses, a tradiciones, a festividades. En el caso del códice trocortesiano, de hecho lo que tenemos es una serie de actividades, cómo llevarlas a cabo a lo largo del año, en qué épocas y bajo qué dioses se podían invocar o advocar. Los códices mayas se hacían sobre papel de amate, que es una corteza de árbol que se extraía, se preparaba y se estucaba. Es decir, se le aplicaba una capa de estuco, la misma capa de estuco que muchas veces se aplicaban sobre los edificios, y luego se pintaba. Los pigmentos que utilizaban evidentemente eran pigmentos naturales, pero si nos fijamos en cómo quedan estos colores, cómo siguen de vivos, nos damos cuenta de la calidad y riqueza de estos materiales, porque este tipo de colores, estos azules, estos rojos y estos negros que sigan estando tan brillantes, son difíciles de conservar si no son de muy buena calidad. Hemos de considerar que la muestra que tenemos aquí es un facsímil, es decir, es una copia del códice hecha en la máxima calidad posible. El original nosotros lo guardamos bajo seguridad por motivos de conservación, porque ahora mismo no podría exponerse sin sufrir un daño irremediable. Aquí desde más de cerca podemos ver la escritura maya, que es una escritura que tardó mucho en descifrarse. Durante mucho tiempo se pensó que nunca podría descifrarse y hoy en día sí que podemos leerla. La escritura maya es logográfica y silabográfica, es decir, puede construirse a partir de imágenes, dibujos, o también a partir de partículas que son sílabas. Los escritores mayas, los escribas mayas más talentosos incluso hacían glifos, que es como se llama cada una de las figuras, que juntaban ambas ideas, tanto las sílabas a través de símbolos como los dibujos, y hay auténticas virguerías. Hay palabras que se conocen, como por ejemplo la palabra balam, que es jaguar, y que podía ser representada con la cabeza de un jaguar o también con las sílabas balamja. Una cosa muy interesante es la numerología. Lo primero que se descifró de la cultura maya, de la escritura maya, fueron los numerales, porque es lo primero que salta cuando estás descifrando una lengua, porque se repiten mucho. En la cultura maya los puntos representan la unidad. Cada punto es una, por ejemplo aquí tenemos un 3. Cuando 5 puntos se juntan forman una barra y es el 5. A través de eso podemos
ir leyendo o intentando descifrar los números. Aquí, por ejemplo, podríamos leer 23 o 22. También es cierto que según la posición de las barras y de los numerales representan las decenas, las centenas y los millares. El sistema numérico maya es vigesimal, al contrario que el nuestro, que es decimal. Cuando nos acercamos más al códice podemos ver las diferentes divinidades a los que se advocan cada una de las actividades. También tenemos aquí aspectos naturales, como por ejemplo el venado, un elemento muy importante en las culturas mesoamericanas, porque al fin y al cabo el venado es uno de los mamíferos más grandes que hay en Mesoamérica y era una representación de la fuerza y del poder junto con el jaguar. De hecho, el venado es un símbolo estelar. Hay que recordar que los códices mayas que nos quedan, y en concreto el trocortesiano, también habla de aspectos astronómicos. Y en ese caso esta imagen es muy interesante porque nos representa cómo los mayas concebían el universo. Para ellos, o por lo menos el mundo real, para ellos el mundo, la Tierra, se dividía en 4 partes: el norte, el sur, el este y el oeste, las cuales estaban cardinadas en el centro, es decir, confluían en el centro en la ceiba, que para ellos era un árbol sagrado, que era en realidad el eje del universo, que a su vez organizaban los 3 planos: el superior, donde estaban los dioses, el medio, que era el de la tierra, y el inferior, que era Xibalba, o el inframundo. Los códices mayas se realizaban por personas que conocían muy bien tanto su lengua. Al fin y al cabo, escribir en lengua maya es muy difícil porque es muy abstracta, las escrituras jeroglíficas tienden a ser muy difíciles de escribir, y por lo que sabemos por otros registros, sabemos que muchas veces los elaboraban personas cercanas a la nobleza, bueno, cercanas no, de hecho, personas de la nobleza, incluso familiares de la realeza, príncipes segundogénitos, hermanos de los reyes y de las reinas de las diferentes ciudades. Los mayas nunca configuraron una unidad política, sino que eran diferentes ciudades-estado con diferentes cuotas y esferas de poder en sus territorios, cada una gobernada por un ajao, un gobernante. Esta es la manera en la que tenemos expuesto el códice trocortesiano, el facsímil que tenemos en salas, de manera que los visitantes y usuarios pueden contemplar las 2 caras, ver perfectamente los colores, la distribución. Este es un lado, mientras que si vamos al otro lado, tenemos el resto del códice y una cartela explicativa donde vemos, por ejemplo, en qué nos está narrando cada parte. Por ejemplo, hay una zona en la que nos habla de la caza, otra zona en la que nos habla de la talla de la madera, de la agricultura, del tejido.